tipos de bautistas hay? No todos los bautistas son iguales. Sí, independientes, independientes. Vamos a ver, generales. Bueno, los bautistas primitivos o los más antiguos son los más rígidos, los que tienen la doctrina más rígida. Y aquí necesitamos meternos un poquito a lo que es las dos corrientes más grandes de doctrina en cuanto a predestinación y libre albedrío, ¿sí? Hay dos corrientes, hubo dos teólogos muy importantes que han influenciado hasta hoy el día. Jacobo Arminio, o Arminius, ¿sí? Y tienen a Juan Calvino. ¿Ok? Bueno, estos dos hombres fundaron dos sistemas teológicos para poder explicar la relación entre la soberanía de Dios, ¿sí?, en cuanto a predestinación y libre albedrío. Este es uno de los problemas teológicos más antiguos que tenemos hasta hoy en día, y los teólogos siguen debatiendo. No es algo nuevo, esto es anterior incluso a estos hombres, pero ellos formaron ideas coherentes alrededor de estos dos sistemas. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, en inglés tienen los calvinistas ¿cómo se dice? Un acróstico, ¿no? De Tulip se llama. Y lo que les voy a platicar a grandes rasgos. A grandes rasgos, aquí ambos están. Aquí no estoy muy de acuerdo en lo que puse acá. De hecho, ya venía en el estudio así, pero la voluntad, ambos sistemas están de acuerdo en la depravación humana. ¿Sí estamos de acuerdo en lo que es la depravación humana? Sí, que el hombre está caído moralmente y no tiene la capacidad en sí mismo de escoger a Dios. Pecador. Sí, la naturaleza pecaminosa del hombre. Romanos 3:23. ¿Sí? Ahí es donde están de acuerdo los dos sistemas. Pero de ahí es donde empieza a cambiar todo lo demás es distinto. Por ejemplo, la elección, ¿sí? Cuando Dios te elige, ¿sí?, es una elección condicional o incondicional, es decir, es una elección donde Dios decreta y sucede, o donde tú tienes algo que decir o no, ¿sí? La expiación limitada, es decir, Jesús murió por toda la gente, pero alguna gente decide mantenerse en su depravación, o murió solamente por el cuerpo electo, por los elegidos, que llaman los calvinistas. Uno tiene que escoger. Otra opción, la gracia expiación limitada o ilimitada, ¿no? Es decir, ¿el sacrificio de Cristo fue para todos o fue para un grupo específico? La gracia es resistible o irresistible, es decir, una vez que Dios te escoge, no tienes opción de decir, no quiero estar contigo, o sí tienes la opción de decir, prefiero quedarme como estoy. Y finalmente la perseverancia, es decir, la salvación se pierde o no se pierde, el gran debate ahí. Bueno, ¿quién me puede decir dónde estamos los bautistas en este debate? Es una mezcla. ¿Quién de acá es no está mal la respuesta, pero quién acá es más del lado arminiano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ¿quién está? Baje su mano. ¿Quién está del lado calvinista más bien? ¿Levantaste las dos manos? Ok. Aquí es una mezcla. ¿Y los demás qué son? ¿Son ateos o qué? Una mezcla, ¿eh? Bueno, se vale agarrar de unos y de uno de acá y hacer un sancochado ahí de los dos. La mayoría así es. Entonces, si yo les explicara dónde está la mayoría de los bautistas, y ahorita les voy a enseñar una gráfica,
si pusiéramos una gráfica aquí, y aquí está el mero en medio, el bautista tradicional estaría como que un poquito hacia acá. ¿Sí? Un poquito hacia allá. O sea, es como un calvinista de 3 puntos, más o menos. ¿Sí? La tendencia es calvinista. Un poco, sí, un poco calvinista. Ahora, algunos me preguntan, ¿y tú qué? ¿Tú qué eres? Pues ni de aquí ni de allá, como la India María. Yo soy algo que... Yo me apego a una doctrina que se llama doctrina del conocimiento medio, que precisamente estableció un monje que vivió en la época de la Reforma y que vio este debate. Dijo, no, hay formas de reconciliar la predestinación y el libre albedrío, y este hombre se llamaba Luis de Molina. Y para mí, yo creo que es la forma más coherente. No es una doctrina fácil de entender, por eso mucha gente no se mete a eso. Y los que se han metido, muchos la malentienden. Pero si quiere estudiar de esto, adivine qué, tengo un escrito en mi blog. Se puede meter ahí, es un tema muy extenso. A lo mejor luego doy una clase de esto, si quieren estudiar un poco más. Pero yo me apego más al molinismo. Porque ¿qué es lo que sucede? El arminiano le da prioridad a la libertad humana. El calvinista le da prioridad a la soberanía divina. ¿Cuál es el problema acá? Acá el problema es caer en una herejía que se llama pelagianismo o semipelagianismo, que quiere decir que el hombre tiene la capacidad en sí mismo de escoger a Dios. ¿Sí? Y la Biblia no enseña eso. Por el otro lado, si hacemos que todo, incluso los cabellos que tenemos contados, no se caen, al menos y uno se nos ha caído más que otros, pero no se cae un cabello de nuestra cabeza si no lo preordenó Dios específicamente, entonces sucede que convertimos a Dios en el autor del mal. Por eso no soy calvinista. Entonces, como dicen, ni de aquí ni de allá, me apego más a una doctrina que cae en medio, y el molinismo hace una perfecta compatibilización y balance entre la predestinación divina, que tiene una fuerte doctrina de predestinación, pero también una fuerte doctrina de libertad humana. ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Se me olvidó. Lo hubiera puesto, ¿verdad? Sí, lo hubiera puesto. Bueno, lo mencioné un poco en la serie de la Biblia en contexto. Puse un poquito ahí y lo vimos un poco de pasadita. Pero vamos a adelantarnos. Entonces, ¿dónde queda el bautista tradicional? Acá. Ahora, usted ya se dieron cuenta que incluso aquí tenemos diferentes clases de bautistas. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia nuestra pretende? Bueno, pretende que cada quien estudie y profundice en la Escritura y llegue a sus propias conclusiones. Obviamente tenemos un marco definido de doctrinas que debemos afirmar, y uno debe afirmar la predestinación, el libre albedrío. Ahora, ¿cómo funciona eso? Ya es rollo de cada quien meterse a ver cómo funciona eso. Pero hay flexibilidad, ¿sí? Hasta cierto punto.